broken promises. I'm way too good at keeping you from getting in. I've seen exactly how this ends. I never get too close, afraid to lose again. Hola Colmena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra comunidad. Si os gusta el canal, os animo a suscribiros para ir preparando y subiendo más contenido. Hoy me gustaría hablar sobre los genes y los patrones de aprendizaje en nuestro video podcast, así que pónganse cómodos porque en 3, 2, 1, comenzamos. So please just pull away. I can't look you in the face. I don't wanna have to lie. I wanted this love to survive. Now when I look in your eyes, I feel paralyzed. Las cosas que vemos a nuestro alrededor, como los árboles, las olas del mar, las rocas, la arena, están compuestas por átomos. Estos átomos se unen para formar moléculas. Por ejemplo, un cristal, como un diamante, se puede considerar como una molécula única porque su composición atómica es repetida al infinito. Nosotros también somos moléculas que, al igual que los diamantes en bruto, estamos esperando a ser pulidos y limados. Y es que cuando todos morimos dejamos nuestra huella, pero también dejamos nuestros genes en ella. Tu hija, tu nieto, pueden parecerse a ti, quizás en el color de los ojos, en la forma de la nariz, en el talento para la música, en el color del cabello, en la habilidad para las matemáticas. Sin embargo, al cabo de 3 generaciones, todo esto es olvidado, porque la recopilación de genes que ha ido formando a cada uno de nosotros se irá deshaciendo, ya que está destinada a desaparecer. Básicamente hemos sido creados para transmitir nuestros genes. Somos semejantes a unas máquinas de vida o de resistencia, o por qué no, como diría Richard Dawkins, máquinas de supervivencia. Y es triste saber que a medida que pasan las generaciones, la contribución de tus genes es dividida en 2. Al menos, teniendo en cuenta que esa colección de genes desaparecerá, solo te queda colaborar y contribuir en el mundo de la cultura, en el mundo del conocimiento, aportar tus ideas, o si compones una melodía, o inventas algo útil y eficaz, o si escribes un poema. Cualquier cosa será válida siempre y cuando pueda permanecer viviendo intacta mucho después que tus genes hayan desaparecido, porque hemos de recordar que cada uno de nosotros somos iguales, pero a la vez únicos. Pues bien, imaginemos a personitas que de alguna manera han sido y siguen siendo fuente de inspiración, con su entusiasmo y su pasión, como Platón, Leonardo da Vinci o el mismísimo Copérnico. ¿Seguirá alguno de sus genes en el mundo actual? Indiscutiblemente el legado o la huella que han dejado o la manera en la que nos han influido todavía se deja sentir. Ya comentaba en el anterior video podcast que no es tan descabellado que cada uno de nosotros tenga sus únicas y distintas necesidades de aprendizaje, de igual manera que cada uno de nosotros tenemos nuestros distintos y únicos genes, y que por esta razón mi interés reside en aprender a reconocer cuáles son las estrategias educativas que, neurodidácticamente hablando, se acoplen al estilo, sistema o patrón de aprendizaje que cada personita tiene. Es básicamente conocer los retos que nos va planteando el patrón de cada barco, el patrón de nuestro barco, como ya vimos en anteriores capítulos. Pues bien, ¿te has parado a pensar cómo es tu patrón de aprendizaje? ¿Sí? ¿Nunca? ¿Alguna que otra vez? Sea la respuesta que sea, agárrense bien porque vienen curvas.
en algún momento de la historia del universo, una molécula particularmente fundamental se formó y tenía la trascendental propiedad de poder crear copias de sí misma. Y como en todo trabajo de copia no es perfecto, es posible que ocurrieran fallos. Y precisamente son estos errores los que han hecho posible la evolución. Básicamente un pulpo no se parece en nada a un ratón y ambos son muy diferentes de un roble, por ejemplo. Sin embargo, en su química fundamental son casi semejantes, porque portan los genes. Los genes son fundamentalmente el mismo tipo de moléculas para todos nosotros, desde las bacterias hasta los elefantes, por ejemplo. Y es que todos somos máquinas de supervivencia para las moléculas denominadas ADN. Por ejemplo, un delfín es una máquina de supervivencia que preserva a los genes en el agua. Un pájaro es una máquina de supervivencia que preserva a los genes en las copas de los árboles. Incluso existirán máquinas de supervivencia que preserven a los genes en lugares impensables. ¿Os fijáis que el ADN opera de maneras misteriosas, pero con un gran sentido? Pues bien, nuestro ADN no está agrupado en un lugar determinado del cuerpo, sino que se encuentra distribuido entre las células. Y para que se comprenda mejor a modo de metáfora, imaginemos una gran estantería de libros, o mejor aún, nuestra propia biblioteca. Y en cada balda o repisa de nuestra biblioteca hay ejemplares de libros que tienen las instrucciones, las indicaciones y dibujos para el diseño y la construcción de nuestra biblioteca. Esas indicaciones están reunidas en 46 ejemplares de libros en el ser humano y en otras especies el número es diferente. Los ejemplares de libros son los cromosomas. Los cromosomas se pueden ver bajo la lente de un microscopio en forma de largos hilos y los genes están unidos en orden a lo largo de él. Y a todo esto, ¿qué o quién es el diseñador y autor de esas instrucciones que vienen en esos libros? Pues aunque parezca muy caótico y un poco complicado de encajar por arte de magia, pero a la vez con mucho sentido y lógica, las instrucciones del ADN han sido reunidas por selección natural para ser insertadas en nuestras máquinas de supervivencia o también máquinas de aprendizaje. ¿Te has preguntado qué tiene que ver todo esto con el aprendizaje? Si un grupo de moléculas adquiere un patrón estable en el tiempo, tenderá a repetir ese patrón estable. Por esta razón, la selección natural tuvo que suceder simplemente en base a una selección de patrones estables y un rechazo de las que no son estables. Entonces, ¿deberíamos llamar a las primeras moléculas las predecesoras de la vida? La respuesta es sí. Y con el tiempo hemos ido conociendo a los genes y nosotros somos sus máquinas de aprendizaje. Y para establecer un vínculo con el proceso de aprendizaje, seguiremos hablando de máquinas de aprendizaje. ¿Has observado alguna vez una máquina artificial como por ejemplo una máquina de coser? Es fascinante observar cómo se regula el movimiento. Pues bien, en nosotros los elementos que regulan los grandes mecanismos para generar los patrones de movimiento son los músculos, los huesos, los tendones, las articulaciones, con el fin de regular la contracción muscular a través o con ayuda de las células nerviosas o neuronas. En este caso, las neuronas generan complejos patrones de información para controlar y coordinar la contracción muscular. Así, y por esta razón, la selección natural favoreció a los animales que adquirieron órganos sensoriales y mecanismos para traducir los patrones del mundo exterior al código de las neuronas. Así, la forma en la que actúan los sistemas sensoriales es especialmente asombroso, porque pueden llegar a ser mucho más sofisticados que las máquinas de fabricación humana más costosas y mejores hasta día de hoy. Si nos planteamos hasta qué punto podemos afirmar que los genes controlan nuestro comportamiento, estaremos comprendiendo mejor cómo nuestros genes han tenido que ir modelando y diseñando nuestro cerebro, porque para situarnos y comprenderlo un poco más, imaginemos el papel actual de una madre o un padre que le enseña a su hija a jugar al ajedrez. Fundamentalmente se parece más bien a un programador, pero la vida algo semejante al juego del ajedrez.
ofrece muchas posibilidades diferentes para que todas ellas sean previstas. De igual forma que el programador de ajedrez, los genes deben dar las instrucciones a sus máquinas de aprendizaje no de manera especificada, sino en términos de estrategias generales y trucos válidos para vivir el día a día. Y aquí viene la parte más llamativa: adivinar o predecir cuál es o será la mejor estrategia de juego. Y es que una de las formas que tienen los genes para resolver la incertidumbre en los entornos que son imprevisibles es construir una capacidad de aprendizaje para afrontar y gestionar los cambios en el entorno que no pudieron ser previstos detalladamente. Estas estrategias de aprendizaje han sido utilizadas en algunos programas de ordenadores para juegos de ajedrez, programas que registran un sistema de decisiones tal y como lo hace nuestro cerebro, es decir, cómo tu cerebro representa tu modelo del mundo. Pues bien, según la forma en la que cada uno de nosotros o cada máquina de aprendizaje y su sistema nervioso es construido, los genes ejercerán influencia en los patrones de aprendizaje y por lo tanto en el comportamiento. Y cuando hablo de comportamiento me refiero en sentido general como comunicación, es decir, patrón de comunicación. Puede decirse que tú, que eres una máquina de aprendizaje, se comunica con otra cuando influye en su comportamiento o en el estado de su sistema nervioso, ya que cada especie posee su sistema de comunicación o su patrón de comportamiento. ¿Y tú? ¿Cómo es tu patrón de comunicación? Bueno, parece ser que ahorita hemos llegado a su destino, así que para apoyar al canal no olvidéis dar al me gusta. Si queréis curiosear más, os recomiendo echar un vistacito a mi blog www.pedagogiaterapeutica.com. También podéis seguir a La Colmena tanto en Facebook como en YouTube. Muchas gracias por vuestro tiempo y como dicen por ahí, los genes, al igual que los diamantes, son para siempre. Hasta la próxima y trabajad en vuestro bienestar. Sed muy felices.